Fui su comodín durante años, hasta que la ignoré y me rogó atención. Siempre pensé que algún día iba a explotar todo esto, pero nunca imaginé que terminaría dándome cuenta de lo que realmente estaba pasando cuando ya llevaba casi 10 años metido en la misma dinámica. Me llamo Paul, tengo 25 años, y durante mucho tiempo me repetí que lo que tenía con Paola era una amistad sincera. Hoy, viéndolo con distancia, sé que esa palabra se me quedó grande. A Paola la conocí en la preparatoria. Desde el primer día fue imposible no notarla. Tenía esa facilidad para hablar con cualquiera, para hacer reír, para llenar un salón sin esforzarse. Yo era todo lo contrario. Más callado, más inseguro, con un círculo pequeño de amigos y una tendencia clara a quedarme en segundo plano. Supongo que por eso me aferré tanto a ella desde el inicio. Sentía que estar cerca de alguien como Paola me daba un lugar, una relevancia que por mí mismo no sabía cómo construir. Al principio todo parecía normal. Mensajes casuales, trabajos en equipo, salidas con más gente. Pero poco a poco empecé a convertirme en el que siempre estaba disponible. Si me escribía tarde porque no podía dormir, yo respondía sin pensarlo. Si necesitaba ayuda con una tarea, dejaba lo mío a medias para explicarle. Me decía a mí mismo que eso era ser un buen amigo, que no tenía nada de malo estar ahí para alguien que apreciaba. Recuerdo una vez en particular que marcó algo en mí, aunque en ese momento no supe verlo. Me llamó llorando una noche porque había tenido una pelea fuerte con su novio de ese entonces. Yo estaba cenando con mi familia. Me levanté de la mesa, inventé cualquier excusa y salí de casa casi corriendo. Llegué a su departamento y me quedé con ella horas, escuchándola desahogarse, secándole las lágrimas, diciéndole que merecía algo mejor. Cuando por fin se calmó, me abrazó y me dijo que yo era un gran amigo, que no sabía qué haría sin mí. Eso fue todo. Volví a casa de madrugada con una sensación rara en el pecho, una mezcla de satisfacción por haber estado ahí y un vacío que no sabía explicar. Aún así, me aferré a ese gracias como si fuera suficiente. Con el tiempo, ese tipo de escenas se repitieron una y otra vez. Terminaba con un novio, aparecía yo. Se sentía sola, aparecía yo. Necesitaba compañía para salir, cargar bolsas, manejar hasta algún lugar, resolverle un problema, y ahí estaba yo, siempre. Nunca me lo pidió de forma explícita al inicio, simplemente se fue dando, y yo nunca puse un límite. Empecé a invertir cosas que no tenía. Tiempo, energía y, muchas veces, dinero. Me convencí de que todo eso era parte de demostrarle lo mucho que me importaba. En el fondo, alimentaba la idea de que, si daba lo suficiente, si me mostraba incondicional, algún día me miraría diferente. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba constantemente. Cuando cumplió 20 años, organizaron una fiesta sorpresa entre varios amigos. Yo estaba corto de dinero porque trabajaba medio tiempo mientras estudiaba, pero aún así gasté casi todo lo que había ahorrado en un regalo que sabía que quería. Unos audífonos que había mencionado semanas antes. Cuando se los di, me abrazó fuerte, me dijo que era increíble, y horas después se fue de la fiesta con otro chico. Yo me quedé recogiendo botellas, levantando platos, ayudando a limpiar el lugar. Nadie me lo pidió, simplemente lo hice. Esa noche volví a casa cansado, con las manos oliendo a basura y una sensación amarga que no quise enfrentar. Otra vez fue cuando quiso redecorar su habitación. Me dijo que quería un espacio más acogedor, más bonito. Pasé 3 fines de semana completos ayudándola. Pinté paredes, armé muebles, instalé repisas. Terminé agotado, con las manos llenas de pintura y los músculos adoloridos. Cuando subió fotos del resultado a redes sociales, agradeció a varios amigos, menos a mí. Ni una mención. Nada. Me dolió más de lo que quise admitir, pero no dije nada. La idea de reclamarle me angustiaba. Prefería quedarme callado antes que arriesgarme a que se molestara conmigo. En ese punto, ya era evidente que Paola sabía perfectamente hasta dónde podía llegar conmigo. Podía escribirme sin rodeos, sin cuidado. Pásame a recoger. Ayúdame con esto, me da flojera. Llévame al centro, no quiero ir sola. Y yo iba. Siempre iba. Como si mi tiempo no valiera nada, como si mi única función fuera facilitarle la vida. Cada vez que intenté insinuar que mis sentimientos no eran solo de amistad, ella cortaba cualquier posibilidad de inmediato. Me decía que yo era como su hermano, que jamás podría verme de otra forma. Esa frase se me quedó grabada, pero aún así seguía ahí, esperando algo que nunca llegó. En ese momento de mi vida, yo todavía no entendía que no estaba siendo un buen amigo. Estaba siendo un comodín. Y lo peor es que lo aceptaba sin cuestionarlo. Durante mucho tiempo me acostumbré a esa versión de mí mismo. El que siempre decía que sí.
El que nunca ponía condiciones. El que estaba disponible incluso cuando no tenía ganas, energía o tiempo. Con Paola todo funcionaba así, y yo me convencí de que era normal, de que las amistades a veces eran desbalanceadas y que eso no tenía por qué significar algo malo. Lo que no era normal era cómo me sentía cada vez que ella aparecía con alguien nuevo. Siempre había un chico distinto, una historia diferente, una ilusión que duraba lo que tenía que durar. Yo escuchaba con atención, asentía, daba consejos que nadie me pedía y me tragaba cualquier incomodidad con una sonrisa. Por dentro me consumía, pero jamás lo dejé ver. Hubo momentos en los que ella ni siquiera se esforzaba en disimular. Me hablaba de sus citas con lujo de detalle, de lo bien que la había pasado, de lo especial que era ese nuevo chico. Y luego, sin transición alguna, me pedía un favor. Yo pasaba de confidente a chofer en cuestión de minutos. Y aún así, seguía ahí. El punto de quiebre llegó de una forma tan simple que todavía me cuesta creer que haya tardado tanto en darme cuenta. Una tarde me escribió como siempre, con ese tono despreocupado que asumía que yo estaría disponible. Me dijo que tenía una cita con un chico que le gustaba mucho y que quería que yo la llevara y luego la recogiera. Según ella, no se sentía segura regresando sola de noche y yo era el único en quien confiaba de verdad. Me quedé mirando el mensaje varios segundos. No era solo la petición, era la naturalidad con la que la hacía. Como si fuera obvio que yo aceptaría. Como si no hubiera nada raro en pedirme que fuera su chofer para ir a ver a otro hombre. Sentí algo parecido a un golpe seco en el estómago. Le respondí preguntándole si hablaba en serio, si de verdad me estaba pidiendo eso. Su contestación fue inmediata y ligera, casi burlona. Me dijo que no fuera dramático, que era solo un favor, que no me costaba nada. Que yo siempre había estado ahí para ella. Esa noche no pude dormir. Me sentía humillado, reducido a un papel que nunca quise pero que había aceptado durante años. Empecé a repasar mentalmente cada situación parecida, cada vez que había dejado mis cosas de lado por ella, cada momento en el que me había conformado con migajas emocionales. Por primera vez en mucho tiempo, no le contesté de inmediato. Dejé su mensaje en visto. No fue una decisión planeada, simplemente no pude hacerlo. Al día siguiente, me escribió varias veces. Me llamó. Me dijo que estaba decepcionada, que no entendía por qué ahora yo no estaba para ella si siempre había podido contar conmigo. Esa palabra me atravesó. Decepcionada. Como si yo le debiera algo. Como si años de estar ahí no contaran. Como si no tuviera derecho a cansarme. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Entendí que no era una amistad. Nunca lo había sido. Yo era su respaldo, su plan B, su comodín. Alguien que resolvía, que acompañaba, que estaba disponible, pero que nunca era una prioridad. Y lo más duro fue aceptar que yo mismo había permitido que todo llegara a ese punto. Decidí dejar de contestar. No por castigo, no por venganza. Simplemente porque ya no podía seguir en ese lugar sin perderme a mí mismo. Pensé que tal vez lo entendería con el silencio, que se daría cuenta de lo que estaba pasando. Me equivoqué. Una noche, mi celular empezó a llenarse de mensajes suyos, uno tras otro. Me reclamaba que había cambiado, que me había vuelto egoísta, que la estaba dejando sola. Me dijo que era un mal amigo, que me creía mejor que los demás solo porque había decidido no hacerle un favor. Cada mensaje confirmaba lo que yo ya sabía. Apagué el celular. No respondí nada. A la mañana siguiente descubrí que me había bloqueado de todas partes. Y, contra todo pronóstico, no sentí tristeza. Sentí alivio. Era como si alguien hubiera soltado una cuerda que llevaba años apretándome el pecho. Por primera vez no tenía que estar pendiente de ella, ni de sus mensajes, ni de cumplir expectativas que nunca fueron mías. Me di cuenta de que no la extrañaba a ella, extrañaba la costumbre. Ahí empezó algo distinto. No fue inmediato, ni heroico. Fue silencioso. Pero fue real. Los días siguientes fueron extraños. No porque me sintiera mal, sino porque por primera vez en mucho tiempo tenía espacio mental. No había mensajes que esperar, ni favores que cumplir, ni excusas que inventar para estar disponible. Al principio me sentí desorientado, como si me hubieran quitado una rutina que llevaba años repitiendo sin pensar. Fue uno de mis amigos, Daniel, quien notó el cambio antes que yo. Me dijo que me veía distinto, más tranquilo, pero también más callado. Una tarde, mientras tomábamos café, me preguntó directamente qué había pasado. No le di muchos rodeos. Le conté todo, desde el inicio con Paola hasta el momento en que decidí dejar de responderle. Daniel me escuchó sin interrumpirme.
Cuando terminé, soltó una risa corta, no burlona, más bien de esas que salen cuando algo confirma lo que ya sospechabas. Me dijo que, aunque sonara duro, lo que había vivido era una lección que tarde o temprano me iba a tocar aprender. Que no había perdido a una amiga, sino que me había quitado un peso de encima. Él siempre había sido así. Directo, insistente con el tema del crecimiento personal, de aprender a poner límites, de dejar de buscar validación afuera. Muchas veces me había hablado de eso y yo lo escuchaba con escepticismo. Me parecían discursos repetidos, frases hechas que se oían bien pero que no veía cómo aplicar a la vida real. Esa vez fue diferente. Me dijo que durante años había puesto a Paola en un pedestal y que, al hacerlo, me había ido borrando a mí mismo. Que cuando alguien se acostumbra a que siempre estés ahí, deja de respetarte. No porque sea malvada, sino porque tú mismo le enseñaste que podía hacerlo. Sus palabras me incomodaron, pero también me hicieron sentido. Esa noche me mandó un par de videos. Dudé antes de abrirlos. Pensé que serían los mismos mensajes motivacionales de siempre, llenos de frases que se olvidan al día siguiente. Aún así, los vi. El primero hablaba de cómo muchas personas sacrifican su dignidad por miedo a quedarse solas. De cómo confundir disponibilidad con valor termina convirtiéndote en alguien invisible. Sentí que me estaban describiendo. Cada ejemplo parecía sacado de mi propia historia. El segundo video iba más allá y hablaba de cómo algunas relaciones, incluso las que se llaman amistad, pueden convertirse en frenos. No culpaba a nadie, simplemente dejaba claro que si no pones límites, cualquiera puede ocupar más espacio del que le corresponde. Por primera vez no sentí rechazo. Sentí claridad. Entendí que durante años había vivido esperando que Paola se diera cuenta de lo mucho que yo valía, cuando el problema era que yo mismo no actuaba como alguien que se respetaba. Nunca dije que no. Nunca marqué una línea. Y cuando alguien no pone límites, no puede exigir respeto. Le escribí a Daniel para decirle que había visto los videos y que me habían movido cosas. Me respondió casi de inmediato. Me dijo que pensar estaba bien, pero que si quería cambiar de verdad, tenía que empezar por algo concreto. Algo pequeño, pero constante. Me recomendó volver al gimnasio. Al principio me sonó banal, casi predecible. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Hubo una época en la que entrenaba con regularidad. No era por estética, era porque me hacía sentir bien. El ejercicio me despejaba la cabeza, me daba una estructura. No sabía en qué momento lo había dejado. Tal vez fue cuando empecé a poner mi tiempo al servicio de otros. Tal vez cuando mi energía empezó a irse en lugares donde nunca volvía. Decidí intentarlo. Me inscribí en un gimnasio cerca de mi casa. El primer día entré con una mezcla rara de nostalgia y nervios. El ruido de las pesas, el ambiente, todo me resultaba familiar. Empecé suave, sin exigirme demasiado. Al terminar estaba agotado, pero algo dentro de mí se sentía distinto. No era euforia. Era satisfacción. Era hacer algo solo por mí. Esa noche dormí mejor que en semanas. Y aunque todavía no lo sabía, ese fue el verdadero inicio del cambio. Volver al gimnasio se convirtió rápido en un ancla. No porque de un día para otro me sintiera transformado, sino porque me dio una estructura que no tenía. Empecé a organizar mis días alrededor de eso. Me levantaba más temprano, preparaba algo sencillo para desayunar y salía con un objetivo claro. No era verme mejor, era sentirme mejor conmigo mismo. Los primeros días fueron duros. El cuerpo resentía el esfuerzo, las agujetas aparecían sin aviso y había momentos en los que pensaba que estaba exagerando, que quizá todo esto no tenía sentido. Pero incluso en esos días, salir del gimnasio me dejaba una sensación distinta. No tenía que ver con nadie más. Era mía. Mientras tanto, seguí consumiendo algunos de los contenidos que Daniel me había recomendado. No todos me convencían. Algunos me parecían exagerados, otros demasiado simplistas. Pero entre todo eso, había ideas que se quedaban conmigo. Empecé a entender que el problema nunca fue solo Paola. Fue la forma en la que yo me posicioné frente a ella. Durante años confundí darlo todo con ser valioso. Creí que mientras más estuviera disponible, más importante sería para ella. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Me volví predecible, reemplazable, invisible. No porque yo no tuviera valor, sino porque nunca actué como si lo tuviera. Aceptar eso no fue fácil. Hubo días en los que me sentía tentado a escribirle, a preguntarle cómo estaba, a justificar su comportamiento. Me sorprendía a mí mismo pensando que tal vez había exagerado, que quizá podía haber manejado las cosas de otra manera. Pero bastaba con recordar cómo me sentía cuando estaba a su lado para que esas ideas se desinflaran.
La ausencia de Paola dejó un vacío extraño, no emocional, sino de costumbre. Durante años ella había ocupado una parte enorme de mi tiempo y mi atención. Ahora ese espacio estaba libre. Al principio no sabía qué hacer con él. Poco a poco empecé a llenarlo con cosas simples. Más tiempo con amigos, más horas concentrado en mis estudios y mi trabajo, más momentos de silencio sin ansiedad. Daniel se volvió un apoyo constante. A veces entrenábamos juntos, otras simplemente hablábamos. Me di cuenta de que su insistencia con el tema de la superación no venía de una pose, sino de experiencia. No me hablaba desde la superioridad, sino desde alguien que ya había pasado por procesos parecidos. Sin darme cuenta, empecé a cambiar pequeñas cosas. Dejé de contestar mensajes por compromiso. Aprendí a decir que no sin sentir culpa. Empecé a priorizar mi descanso, mis tiempos, mis límites. No fue un cambio radical ni inmediato, pero fue constante. Me di cuenta de algo importante. Ya no revisaba el celular esperando un mensaje de ella. Ya no sentía ese impulso automático de estar disponible. Y cuando pensaba en Paola, no era con nostalgia, sino con una claridad que antes no tenía. Por primera vez, no sentía que debía demostrarle nada a nadie. No sabía hasta dónde me iba a llevar todo ese proceso, pero si tenía claro algo, no quería volver a ser la persona que aceptaba cualquier trato con tal de no quedarse solo. Estaba cansado de ocupar lugares que no me correspondían. Y justo cuando empezaba a sentirme más estable, cuando ya no pensaba tanto en ella, Paola volvió a aparecer. Habían pasado casi 2 meses desde la última vez que supe algo de Paola cuando apareció de nuevo. No fue de golpe ni con un drama. Fue un mensaje simple, casi inocente. Un hola que apareció en la pantalla como si nada hubiera pasado. Me quedé mirándolo unos segundos, sorprendido por lo poco que me provocó. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque no sentí la necesidad. Al día siguiente llegó otro mensaje, luego otro más. Me decía que me extrañaba, que quería hablar conmigo, que le dolía que la hubiera sacado de mi vida. El tono era distinto al de antes, más cuidadoso, como si estuviera midiendo cada palabra. Aún así, seguí sin contestar. Durante años había imaginado cómo sería el día en que Paola me buscara de verdad, en que reconociera mi importancia. Pero ahora, en este punto, esas palabras no despertaban lo mismo. No había euforia, ni ilusión. Solo una calma extraña. Los mensajes continuaron durante varios días. Pasaron de ser amables a insistentes. En algunos reconocía que me había dado por sentado, que había sido egoísta, que no se había dado cuenta de lo mucho que yo hacía por ella. Leer eso fue raro. Era exactamente lo que siempre quise escuchar, pero ya no tenía el mismo peso. Cuando empezó a llamarme, dudé. No quería volver a abrir una puerta que me había costado tanto cerrar. Pero insistió tanto que terminé contestando, más por curiosidad que por otra cosa. Apenas escuchó mi voz, se quebró. Lloraba. Me decía que me había extrañado, que se sentía mal por todo, que había cometido errores. Y entonces dijo algo que no esperaba. Me confesó que siempre había estado enamorada de mí. Que nunca se atrevió a decirlo porque tenía miedo de arruinar la amistad. Que por eso había salido con otras personas, pero que yo siempre había sido la constante, la persona más importante en su vida. No voy a negar que sentí un golpe en el pecho. Durante años imaginé escuchar esas palabras. Sentí una chispa, un impulso viejo, como si una parte de mí despertara de golpe. Por un momento pensé en cómo habría sido todo si me lo hubiera dicho antes. Pero esa sensación duró poco. La realidad volvió rápido. Recordé cada favor, cada humillación silenciosa, cada vez que me pidió cosas sin considerar cómo me hacía sentir. Recordé cómo me trató cuando dejé de estar disponible, cómo me llamó egoísta por poner un límite. Respiré hondo y le hablé con calma. Le dije que agradecía su honestidad, que me halagaba saber que me veía así, pero que yo ya no estaba interesado. Que este tiempo me había servido para darme cuenta de muchas cosas y que ahora necesitaba enfocarme en mí. Hubo un silencio largo. Después volvió a llorar. Me dijo que podíamos intentarlo, que las cosas podían ser distintas, que no la dejara fuera de mi vida. Pero mi respuesta no cambió. Le repetí que no, que lo mejor era seguir caminos separados. Cuando colgué, no sentí culpa. Sentí alivio. Y algo más. Orgullo. Por primera vez no reaccioné desde la carencia ni desde la ilusión. Elegí con la cabeza clara. Me elegí a mí. Después de esa llamada, algo terminó de acomodarse dentro de mí. No fue una euforia repentina ni una sensación de victoria. Fue más bien una calma profunda, de esas que aparecen cuando sabes que actuaste bien contigo mismo.
Los días siguientes transcurrieron con una ligereza que no recordaba haber sentido antes. Seguí yendo al gimnasio con constancia. Cada entrenamiento se volvió más significativo, no solo por el avance físico, sino por lo que representaba. Era una prueba diaria de disciplina, de compromiso conmigo. Cada vez que terminaba una rutina sentía que reforzaba la decisión que había tomado. No volver a ceder donde ya sabía que me hacía daño. Empecé a mirarme distinto. No solo en el espejo, sino en la forma en la que me hablaba internamente. Dejé de pensar que necesitaba la validación de alguien para sentirme suficiente. Entendí que el respeto empieza por uno mismo y que, sin eso, cualquier relación termina siendo desigual. Paola dejó de ser un tema central en mi cabeza. No había rencor, tampoco nostalgia. Solo indiferencia. Y eso fue lo que más me sorprendió. Durante años pensé que sentir algo por ella era inevitable, pero bastó tomar distancia y priorizarme para darme cuenta de que muchas emociones estaban sostenidas más por la costumbre que por el cariño real. Aún hubo momentos raros. Espacios de tiempo que antes ocupaba pensando en ella ahora quedaban vacíos. Pero esos vacíos ya no dolían. Los llené con rutinas nuevas, con planes simples, con conversaciones más honestas con mis amigos, conmigo mismo. Daniel me dijo un día que lo más difícil no es empezar a cambiar, sino mantenerse firme cuando lo que antes querías vuelve a tocar la puerta. Tenía razón. Si hubiera escuchado a Paola meses atrás, habría caído sin dudar. Esta vez no pasó. No sé qué hará ella ahora ni me interesa demasiado. Tal vez busque a alguien más que ocupe el lugar que yo ocupé durante tanto tiempo. Tal vez intente volver a escribirme en el futuro. Pero ya no es mi problema. Hoy tengo claro que mi vida no puede girar alrededor de nadie más. Que no nací para ser el respaldo emocional de alguien que solo me quiere cuando le conviene. Aprendí, quizá de la forma más lenta posible, que poner límites no te convierte en una mala persona, sino en alguien que se respeta. No voy a idealizar este proceso. No fue perfecto ni lineal. Hubo dudas, inseguridades y momentos incómodos. Pero fue necesario. Hoy me siento mejor que hace meses. Más tranquilo, más centrado, más dueño de mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no estoy esperando que alguien me elija. Me elegí yo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.